sublime gracia del Señor. Bueno, otra vez, Mateo 7, del 15 al 20, ahora sí, del 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto los conoceréis. Vamos a orar. Padre Santo, hemos leído tu palabra, Señor, y venimos delante de ti suplicando que nos hables, porque entendemos nuestra necesidad de ti. Hay un peligro latente, no solo en el mundo, sino dentro de la propia iglesia. Hombres peligrosos, amadores de sí mismos, falsos maestros, que surgen porque hay una demanda de una falsa predicación. Mientras haya demanda, habrá oferta de falsos maestros. Y esto será así hasta el día de la venida de nuestro Señor. Ayúdanos a estar en guardia, a tener convicciones firmes, que tu Espíritu Santo nos convenza y nos ayude a estar cimentados y arraigados en tu palabra, Dios. Seas tú convenciendo de pecado a los corazones impenitentes y a tu pueblo, Señor. Santifícanos en tu verdad. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Dónde estamos? En Ureña. No, estamos en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, en estos versículos que hemos visto hasta ahora, constituyen la conclusión del sermón de Jesús. ¿Qué hemos visto? El Señor nos está diciendo que hay dos puertas, cada una tiene un camino correspondiente que lleva a un destino eterno. Las dos puertas dicen llevar al cielo, pero hay una que nos miente, hay una puerta que nos engaña. Cristo enfatiza la necesidad de entrar por la puerta estrecha o de, si ya entramos por la puerta estrecha, asegurarnos que estamos en el camino angosto, porque puedo estar en el camino ancho pensando que entré por la puerta estrecha. Hay un problema, que no solamente es entrar por la puerta y andar el camino, hay peligros en el camino, y por eso el Señor nos advierte, nos hace advertencias de los peligros y dificultades que nos vamos a encontrar, no solo en el camino, sino a la entrada de la puerta. Y nos dice que hay falsos profetas. Falsos profetas. Por eso nos dice, guardaos de los falsos profetas. Hay un peligro. Se paran al lado de la puerta estrecha para impedir que la gente entre por la puerta. Pero no solo eso, están junto al camino para estorbar a los que ya entraron por la puerta. Si no hubiera peligro, hermanos, Él no se tomaría la molestia de decirnos, guárdense de los falsos profetas. ¿Qué sentido tiene poner un letrero que diga, por ejemplo, la hermana Sandra tiene un perro pincher, compró un perro pincher, pero no tiene ningún sentido que ella ponga un letrero en su casa que dice, cuidado con el perro. Cuidado con pisarlo, será. Porque parece un ratón, es chiquitico. No tiene sentido, ese perro no es peligroso, al contrario. Uno llega y se le sube encima y a jugar, pero es una cosa chiquitica. No tiene sentido poner, cuidado con el perro. O si tengo un gato, cuidado con el perro. No hay sentido. O si tengo un periquito, cuidado con el perro. No,
Él nos advierte, cuidado, porque realmente hay que tener cuidado. Por eso la advertencia vehemente de nuestro Señor Jesucristo. Porque hay un peligro. Estas personas representan un peligro para el pueblo de Dios. Y no solo el pueblo de Dios, para el mundo. Peligro para el mundo. El título de la predicación de hoy es Los falsos profetas. Y vamos a ver 2 puntos. En primer lugar, el profeta de Dios. ¿Qué es un profeta? Un verdadero profeta. Y en segundo lugar, los falsos profetas. Si hay falsos profetas, quiere decir que hay ¿qué? Hay profetas verdaderos. Cuidado, que están falsificando el billete de 100. ¿Qué significa? Que hay un billete de 100 que es el verdadero. Y hay que tener cuidado. Somos más cuidadosos incluso con eso. Cuando empieza la gente a decir, están falsificando los billetes de 100, ¿uno qué hace? Toma un billete de 100 y empieza a mirarlo, que el holograma, que la cinta, el papel, y compra un marcador de esos que rayan el billete si es falso. Funcionan. Si el billete es verdadero, no lo raya. Pero si el billete es falso, lo raya. Deberíamos hacer así también con la advertencia del Señor, guardaos de los falsos profetas. Al finalizar, algunas conclusiones prácticas, mis hermanos. Entonces vamos a comenzar por el principio. El profeta de Dios. ¿Qué es un falso profeta? Bueno, volvemos a lo mismo. Si yo quiero saber qué es un falso profeta, primero tengo que saber qué es un verdadero profeta. ¿Dónde encontramos eso? En la palabra de Dios. ¿Qué es un profeta? Bueno, un profeta es una persona a quien Dios elegía para transmitir su voluntad al pueblo de Dios. No era una persona que se autoproclamaba, yo soy profeta, como hoy, no. A este hombre lo elegía Dios con una misión, transmitir la voluntad de Dios al pueblo. Y no solamente eso, tenía que transmitir el mensaje tal como Dios se lo daba. Como los telegramas de antaño, ¿no? Buenos días, punto. Estoy bien, punto. Nos vemos en un mes, punto. Así eran, yo sé que ustedes no los conocieron, los telegramas. Pero en nuestra época hacía telegramas, ¿cierto, Javier? Hermano Javier, ¿ustedes usó los telegramas? ¿Sí? Desde el ejército, no, bueno. Pero las cartas sí. Era urgente. Se transmitía el mensaje tal cual y las cartas igual. El mensajero solamente tiene que, ¿qué? Entregar la carta. Él no tiene que abrir la carta. De hecho, no sé, acá ya no se usa, pero por ejemplo en Estados Unidos es un delito federal abrir una carta. Da cárcel. El mensajero no tiene derecho a abrir la carta y leérsela al destinatario. Venga, le voy a leer, se lo voy a resumir. No, entrega la carta sellada y punto. Esa es la labor del profeta. No era su mensaje, era el mensaje de Dios. Si entregar una carta tal cual es importante, cuanto más cuando la carta la envía Dios. Entonces no es el mensaje del hombre, es el mensaje de Dios. Por eso el profeta no puede hablar por su propia cuenta. Por eso el profeta siempre, o por lo general, iniciaba su profecía o su mensaje con las palabras: así dice el Señor. O así dice Jehová. Porque no era su mensaje. No es así digo yo. Es así dice el Señor. Porque el mensaje provenía de Dios, es un mensaje divino, no es humano. Ahora bien, ¿cuál es el llamamiento y el propósito del profeta? Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Hay unos predicadores que están desubicados que le dicen a la persona eso. No, esto era para Jeremías.
Dios le está diciendo eso a Jeremías, un verdadero profeta. Y lo que podemos aprender de acá es que Dios elige a sus profetas. Pero en una noche de ministración, en un culto juvenil, llega la profetisa y le dice a un muchacho que lo ve bien simpático: te di por profeta a las naciones. No, hermano, eso es incorrecto. Mala interpretación de la escritura. El mensaje fue dado a Jeremías. ¿Qué me toca a mí de esa torta? Una aplicación para mi vida. Dios elige a sus siervos. Pero a mí no me llamó yo no me llamo Jeremías. ¿Sí ven? Dios elige a sus profetas para cumplir su propósito. Éxodo 4 del 15 al 16. Éxodo 4 del 15 al 16, cuando Dios llama a Moisés: tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras. Está hablando de Aarón. Y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Moisés, ¿tú no quieres hablar? Bueno, vas a llamar a Aarón, yo hablaré contigo, tú hablarás con él, y serán mis palabras en tu boca y tus palabras en la boca de Aarón. Total, va en mi palabra. Te voy a enseñar lo que tienes que hacer. Entonces Dios no solamente elige a sus profetas, sino que los guía y les da las palabras que ellos tienen que declarar o transmitir. Ahora, ¿cuál es la función del profeta? ¿Cuál es la función del profeta? Deuteronomio 18:18, hablando de Jesucristo, el profeta de profetas. Profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú, Moisés. Jesús es el segundo Moisés. Y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. En el Nuevo Testamento Jesús lo confirma, pero no me voy a meter hoy con el Nuevo Testamento tanto, porque mi propósito hoy es que entendamos lo que significaba un profeta para el pueblo judío y un falso profeta para el pueblo judío, que es la audiencia original de este mensaje. Y después extraer algunas aplicaciones para nosotros, la iglesia actual. El tema no lo vamos a terminar hoy. O sea, esta predicación sí, pero vamos a seguir con el tema de los falsos profetas 1 o 2 semanas más, como Dios lo disponga. No como yo, ¿no? Como Dios lo disponga. La función del profeta. Profeta le levantaré en medio de sus hermanos como tú. Pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. Entonces, ¿qué nos dice este texto? Que un profeta es un portavoz, el portavoz de Dios, transmitiendo su mensaje al pueblo de manera fidedigna. Entonces yo, por ejemplo, veo al presidente Milei, él no sale a hablar en entrevistas, pero cuando tiene que hablar a la nación, sale es su portavoz, Manuel Adorni, que ahora es candidato a gobernar la provincia de Buenos Aires. Y cuando a Manuel Adorni le preguntan cosas, ¿usted qué piensa? Él dice, no, yo no estoy autorizado para decir lo que yo pienso. Yo hablo en nombre del presidente. ¿Y qué cree usted que el presidente va a hacer? No, yo no sé lo que él va a hacer. Yo solamente hablo lo que se me ha dicho que hable. Eso es un portavoz. Pero ¿usted qué cree? No, es que lo que yo creo no importa. Yo digo lo que se me ha dicho que diga y respondo las preguntas de acuerdo a la información que tengo. Pero no tiene permitido, no, pues a mí me parece, yo creo. No, pues yo creo que el presidente piensa esto. No, él dice, no, yo no tengo ni idea de lo que él está pensando, porque yo no soy él. Yo solamente soy un portavoz. Por lo general, ¿cuál era el mensaje del profeta? Bueno, el mensaje del profeta, por lo general, sí, había casos específicos, pero por lo general, el mensaje del profeta era un llamado de Dios al arrepentimiento. Tema que hoy ha quedado borrado de las predicaciones modernas. ¿Cuál era el tema del profeta? Un llamado de Dios al arrepentimiento y a la obediencia a su palabra. ¿Dónde está eso? Bueno, vamos a verlo. Llamado al arrepentimiento, Joel capítulo 2, versículos 12 y 13. Joel 2, versículos 12 y 13.
Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, llanto y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Qué está haciendo Dios allá atrás de Joel? Arrepentíos, convertíos a mí, no externamente, sino de corazón. Ezequiel 18, versículos 30 al 32. Ezequiel 18, 30 al 32. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. Yo os voy a juzgar, convertíos, y no seréis arruinados en el día del juicio. Isaías 55, versículos 6 al 7. Este es más famoso, algunos lo sabrán. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Entonces llega un evangelista y se acerca a una persona y le dice, busca a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ¿Y el resto? Busca a Jehová. No, busca a Jehová, pero deja tu camino de pecado. Deja tus pensamientos inicuos, vuélvete a Dios. Eso no lo enseñan, eso ni lo mencionan, hermano. Yo creo que algunos de ustedes ni siquiera sabían que el versículo tiene parte B. Busca al Señor mientras pueda ser hallado, llamarle tanto que está cercano. El versículo continúa y el texto continúa. Entonces hablamos ya, dejamos claro que es un llamado al arrepentimiento, pero también es un llamado a la obediencia. Deuteronomio 30, versículos 15 al 16. Deuteronomio 30, 15 al 16. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos. Yo amo a Dios, a ver. Yo amo a Dios, a ver. Yo te mando que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos. Es que es el amor. El amor a Dios es obedecer sus mandamientos. Es un llamado a la obediencia. Jeremías 7:23. Jeremías 7:23. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo. Escuchad mi voz. Y no está hablando del ejercicio de que el sonido, las ondas sonoras de la voz de la otra persona entren por mi oído. Está hablando de obediencia. La palabra escuchar allí significa obediencia. Escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mande, no en algunos caminos. Bueno, es que a mí me gusta esto de la voluntad de esto no me gusta. No, en todo camino que os mande para que os vaya bien. ¿Quieres que te vaya bien en la vida? No como tú crees, ¿no? Te vas a ganar el baloto, la 9 millonaria, la lotería de Boyacá, Chontico 1, en la red, Chontico 1, Chontico 2. Que os vaya bien es, ya lo hemos dicho varias veces, que se cumpla el propósito de Dios en tu vida. Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Algunos lo leen como pregunta. No, ahí no hay pregunta porque no hay signo de interrogación. Es una afirmación. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Cuántos de los acá presentes se han humillado delante de Dios? Humillarse delante de Dios. No, a mí no me gusta eso. Yo no me le humillo a nadie. Ah, bueno. Duro de cerviz e incircunciso de corazón. Dios pide. Nos dice lo que es bueno. Hacer justicia, amar misericordia y humillarnos delante de Dios. Por eso es que hay personas que vienen cada 8 días
y salen igual, porque son duros de cerviz. Su cuello no se dobla ni aunque le den con un palo. Ni aunque le den con una tabla en la cabeza, hermano, agachan la cabeza. Eso sí significa ser duro de cerviz. No doblegan su orgullo ante Dios, pero eso es lo que Dios ordena. Obediencia. Entonces podemos resumir que un profeta era el portavoz de Dios, el heraldo del rey que llama a su pueblo a humillarse ante él y obedecer. A la sumisión, porque Él es el rey. Tú crees que tú eres el rey. Déjame bajarte de la nube. Como dice la canción, bájate de la nube que aquí te espero yo. No, el rey es Él. ¿Te humillas acá o te humillas en el día del juicio? Porque aunque tú no lo quieras reconocer, dice la Biblia en Filipenses 2, que en aquel día toda rodilla se doblará delante de él, hermano. Bill Gates, Steve Jobs, que en paz descanse. Adolfo Hitler, Friedrich Nietzsche. Algunas personas lo tienen en alta estima. Estaba loco el hombre. Y todas esas personas van a doblar su rodilla delante de Dios. Entonces es mejor doblarla acá. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Es mejor confesar a Jesús aquí que hacerlo allá a las malas en el día del juicio. Entonces el profeta es un portavoz de Dios que llama al pueblo a someterse al rey en arrepentimiento y obediencia. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, los falsos profetas. Entonces ya vimos que es un verdadero profeta, ¿cierto? Vimos algunas cosas. Hoy es una introducción general, después vamos a ir profundizando en esto. ¿Qué es un falso profeta? Ya sé que es un buen profeta de manera general, o un verdadero profeta. Ahora, ¿qué es un falso profeta? Vamos a ver el billete falso, el billete chiviado. Pues todo lo contrario. ¿Qué es un verdadero profeta? El heraldo de Dios que habla conforme a las palabras de Dios, que ha sido llamado por Dios para el oficio de transmitir su voluntad a su pueblo. ¿Y qué es un falso profeta? Lo contrario. Pero yo no lo voy a dejar así, porque eso sería mal, ser malo. Al decirnos Jesús que nos guardáramos de los falsos profetas, está anunciando que hay una norma objetiva, que hay un estándar a partir del cual yo puedo determinar y distinguir quién es un falso profeta y separarlo del verdadero profeta. El Señor no nos dice, guardad de los falsos profetas. Miren, cuando empiezan a salir billetes nuevos, los gobiernos envían un documento donde aparece el billete nuevo y las características que lo identifican. ¿Sí lo han visto? Entonces, que el muñequito sale así, que tiene esta firma aquí, que el numerito va allá, que la cinta es así, que el holograma, etcétera, etcétera. Bueno, Dios nos hace eso en la palabra. Hay falsos profetas, pero aquí les digo cómo es el verdadero profeta de Dios, que es lo que acabamos de ver. Hay muchas más características, pero hoy no es una predicación detallada, es una introducción general. Vamos a profundizar más adelante. Él nos da una norma objetiva para distinguir al falso profeta. Sabiendo quién es el verdadero profeta, podemos ahora concebir al falso profeta como alguien que se ha designado a sí mismo, se ha autoproclamado profeta. El profeta verdadero llamado por Dios. El falso profeta se autoproclama profeta. El verdadero profeta habla las palabras de Dios. El falso profeta proclama su propia mentira. No es llamado por Dios, no habla las palabras de Dios para que el pueblo se arrepienta y obedezca a Dios, sino que habla conforme a la corrupción de su corazón para que el pueblo se desvíe de Dios y haga su propia voluntad. ¿Sí ven? La tesis del profeta y la antítesis o el opuesto del falso profeta. Hay un contraste allí.
La Biblia en el Antiguo Testamento nos describe varios criterios para determinar quién es un falso profeta, para identificar a los falsos. En primer lugar, sus profecías no se cumplen. Sus profecías no se cumplen. Deuteronomio 18, 20 al 22. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. No, pero es que lo más de buena gente, es que sale en televisión, tiene muchos seguidores. El Señor dice, el tal profeta morirá. Nosotros no vamos a salir a matar a nadie, pero este mandamiento de Dios lo que nos muestra es cuánto Dios aborrece que adulteren su palabra. Y si dijeres en tu corazón, versículo 21, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Bueno, hay un falso profeta. ¿Cómo lo vamos a saber? Decía el pueblo judío. Si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él, no le hagas caso, no lo escuches, no le prestes atención. Entonces tenemos profetas, sí, profetas actuales, profeta cada 31 de diciembre. Hermano, usted otra vez con el mismo cuento. Es nuestro contexto, hermano. No es un misterio que el 99%, creo que más del 99% de las iglesias que hay aquí en la frontera son iglesias corruptas. No hablo del catolicismo romano, hablo de iglesias que afirman ser evangélicas. Son corruptas. Proclaman, declaran, decretan, profetizan. Y cada 31 de diciembre se amontona la gente en el estadio a escuchar la parlotería de un hombre más pecador que tú y que yo, porque ni nacido de nuevo debe ser ese hombre. Pero allá va la gente, no, pero es que habla tan bonito. ¿Ustedes quién le dijo que el falso profeta viene hablando de Satanás? El Señor dice, es un lobo disfrazado de oveja. Hermano, es que usted es como duro. En cambio, el pastor X es un amor. Es un lobo disfrazado de oveja. Lindo, tierno, que le dan a uno ganas de agarrarlo a picos, pero por dentro es un lobo dispuesto a devorar a todo el que se ponga por delante de él. Entonces, si una persona profetiza cualquier cosa, el Señor me ha dicho que Ureña es la puerta de la bendición para Venezuela y en esto iba a venir la prosperidad y usan palabras bíblicas, ¿no? Para que suene más bíblico y todo. Y derramará bendición hasta que sobreabunde y se abrirán las puertas de los cielos y bla, 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 bla. Hermano, pero eso no ha ocurrido. La economía va en decadencia. El Señor ha sido fiel, pero ya Venezuela no es lo mismo que antes. La frontera no es lo mismo que antes. ¿En dónde quedó esa profecía? Y veo empresas surgiendo y todo lo que toque la planta de tus pies será tuyo. Y tú, yo te veo como la gente corre detrás de ti. Pero para cobrar, hermano, ¿será que corren detrás de uno? Los coteros, los cobradores. Y yo sé que esto le molesta a algunos que son idólatras de estos personajes nefastos. Pero es la realidad, hermano. No se cumplió nada y cada año le dan un brochazo a la misma payasada, la misma profecía, le cambian una cosa, le ponen otra y ahí va la gente. Y no es gratis porque les piden dinero. Si no se cumple, no es palabra de Dios. Y en el antiguo pacto lo mataban. En el nuevo pacto, ¿qué tenemos que hacer? No escucharlos, denunciarlos y señalar el error.
En primer lugar, no se cumplía su profecía. En segundo lugar, bueno, digamos que se cumplió la profecía. Porque así como Moisés convirtió su báculo en serpiente, Janes y Jambres también convirtieron sus báculos en serpientes. ¿Sí o no? ¿Lo ha leído? Libro de Éxodo. Y pueden hacer señales y milagros. Ahora, ¿se cumplió lo que dijeron? Bueno, vamos a la escritura porque Dios nos da todos los elementos. Deuteronomio 13, del 1 al 5. Deuteronomio 13, del 1 al 5. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, se cumplió. Ay, es un verdadero profeta. No, ahora vamos entonces a evaluar otra cosa, el mensaje. Hermano, es que yo voy a esa iglesia y allá la gente se sana. Sana que sana colita de rana, se sanan. Milagros financieros. Yo tenía mi negocio en quiebra y fui a ese culto de empresarios y el pastor empezó a orar y a declarar, hermano, al día siguiente me dieron un préstamo en el banco, milagro financiero. Vamos al mensaje entonces. Si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová, oído hermanos, Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Es una prueba de Dios. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños, ¿qué dice? Ha de ser muerto. Y nosotros con el buenismo, hermano, a mí me desespera de verdad el buenismo que ha penetrado en la iglesia. Parecemos ideología de género, Agenda 2030, hermano, todo es bueno. No, es que ahí va, no, es que él tiene buenas intenciones, no, es que igual habla de Dios. Lo que importa es que él habla de Dios, lo que importa es que le sirve a Dios. No, hermano, el Señor es celoso, ordenaba matarlos. Ya les dije, no estamos en el antiguo pacto, no tenemos la ley civil judía sobre nosotros, pero hay un principio, Dios aborrece hasta la muerte que adulteren su palabra, que tuerzan sus dichos, que tuerzan lo que él ha ordenado. Tal profeta soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal del medio de ti. Hermano, pero pues yo no he escuchado al apóstol decir que tenemos que apartarnos de la fe. Hermano, son lobos disfrazados de ovejas. Dan el pan, pero por dentro está el veneno camuflado. No nos dicen, abandonemos a Jehová, pero nos dicen, Dios tiene un plan maravilloso para ti. Dios te quiere llevar al éxito. Pide y te daré por herencia a las naciones. Qué cosa más cochina, hermano. Salmo mesiánico y le dicen a la gente que es para el pueblo. Ahí está hablando Dios a Jesucristo, hermano. No está hablando con nosotros. El que va a heredar las naciones es Jesús. El que las va a regir con vara de hierro es Jesús. No tú y yo, salmo mesiánico. Ahí va el veneno. Y las personas, los profesantes terminan adorando a Mamón en vez de adorar a Jehová, o a Yahvé, o a Yahweh, como ustedes quieran. En lugar de adorar a Dios, de buscar las cosas de arriba, de buscar el reino de Dios y su justicia, buscan a Mamón,
las riquezas, las cosas terrenales, el éxito, la casota, el carrazo, la empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Desvían al pueblo de Dios para llevarlo por otro camino. Tercero, engañan con señales falsas. Mateo 24, 24. Ya cité el tema de Janes y Jambres. Eran los brujos de Faraón que cuando vieron a Moisés convertir su báculo en serpiente, hicieron lo mismo. Y también convirtieron el agua en sangre con sus hechizos y encantamientos. Mateo 24, 24, permítame que salte al Nuevo Testamento, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. Lo dice. No, hermano, pero es que yo, en esa iglesia ahí es que cae polvo de oro. A mí qué me importa que caiga polvo de oro, hermano. Yo voy a una iglesia que me hablen de Cristo, pero como la gente es codiciosa y se creen esas bobadas, cae polvo de oro, y allá van. Y allá van, hermano. A mí me dijeron que acá caía polvo de oro. Yo fui, hermano, mire, igual de pelado, en la inmunda. Y si cayera polvo de oro, estaría millonario. A ver, ¿dónde está el polvo de oro, pues? ¿Ustedes agarraron polvo de oro? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuántas cadenas hicieron? ¿Cuántos aretes, anillos con el polvo de oro? ¿Lo hicieron? Polvo de diamantes. El caballero de cisne es el único que tiene polvo de diamantes. Los que ven la serie lo entenderán. Los que no, véanla. Esos son tonterías. Engañarán. Si fuere posible, el sí quiere decir que no es posible. Si hubiera la posibilidad de que los creyentes verdaderos fueran engañados, lo harían. O sea, el engaño es tan grande que pueden arrastrar a muchas personas, y si fuera posible, a los creyentes verdaderos. Lo que acabamos de leer en Deuteronomio 13, se cumple la señal, ¿y ahora qué hacemos? Se cumple el milagro, ¿y ahora qué hacemos? Hermano, pero es que yo fui allá, el predicador oró por mí y me sanó. Dios te está probando, lo dice, para saber dónde está tu corazón y si temes en realidad a Dios. Hay muchas personas que van a una iglesia porque el pastor oró y se sanó. No les importa lo que se predica, no les importa si es el verdadero evangelio, no les importa si se enseña al verdadero Dios. Lo que importa es que Dios me sanó. Ahí están. Y Dios dice, no, yo estoy probando tu corazón. Es una prueba de Dios. Cuarto, el falso profeta habla desde su propio corazón, no desde el corazón de Dios. Jeremías 14, 14. Jeremías 14, 14. Ahí en la pantalla hay un pequeño ejemplo de la gran cantidad de falsos profetas que tenemos hoy. No digo los nombres porque ustedes ya los conocen. Ahí están pintados literalmente, para que los vean. La semana que viene les traigo más. De pronto hay alguien que no sabe. Ay, yo no sabía que este era falso profeta. Yo no sabía que Dante Gebel era falso profeta. Ay, hermano, lea la Biblia. Estudien la palabra, se van a dar cuenta que todo lo que enseñan son pretextos para hacer mercadería de la gente, que hablan solo de ellos mismos, que no buscan la gloria de Dios, sino su propia gloria y beneficio. Hay que estudiar la escritura, mis hermanos. El falso profeta habla de su propio corazón. Jeremías 14, 14. Me dijo entonces Jehová: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. ¿Qué hace el falso profeta? A él no le importa la palabra de Dios, hermano. A él no le importa hacer una buena exégesis de un texto. No le importa. No le importa presentar a Cristo. No le importa la gloria de Dios, no le importa confrontar al hombre con su pecado. A él lo que le importa es quedar bien. Porque ese es el deseo de su corazón y por eso habla visión mentirosa, vanidad y engaño. Vanidad y engaño.
La intención de estos hombres es agradar al pueblo, en lugar de advertirles el juicio de Dios por causa del pecado. Usted nunca los va a escuchar hablar del juicio de Dios, de arrepentimiento, de fe en Jesucristo y en su sacrificio expiatorio. Hermano, es más, yo creo que ni siquiera saben lo que significa la palabra expiación. No saben. No lo saben. Solamente hablan de éxito, de prosperidad, de cosas terrenales, de Dios quiere que te vaya bien. Y eso sí, traigan el billetico, ofrendas, primicias, siembras, diezmos, etcétera, etcétera, etcétera. No les importa hablar la palabra de Dios. Quinto, buscan su propio beneficio. Miqueas 3:11 nos dice, sus jefes juzgan por cohecho. Miqueas 3:11, sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio, por dinero, y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? Dios está entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros. Eso del juicio, del fin del mundo, del infierno, no. Ve, hermano, yo escuché un descarado y sinvergüenza que dijo una vez en una predicación. Oye, claro, también en otra dijo que estaba a punto de suicidarse, no. Pues cada loco con su tema, ¿cierto? Dijo, ¿qué cuento de evangelio, que arrepentimiento? No, lo que hay que predicar es el evangelio, la prosperidad, porque ese es el evangelio de hoy. Terrible, hermano, que hablen de esa manera tan atrevida. El hombre seguramente no leyó la carta a los Gálatas donde Pablo dice, mas si aún alguno de nosotros o un ángel del cielo os enseña otro evangelio que el que habéis oído, sea anatema, maldito, sea maldito de Dios. El hombre yo creo que ni leía la Biblia. En ese entonces tenía dinero, ahora no lo tiene. ¿Dónde quedaron las profecías? Yo me pregunto, ¿dónde están las profecías, hermano? Tanto empresario que perseguían esas cosas y ahora están en la inmunda. No es que me dé alegría eso, a mí no me da alegría que la situación, que el país esté como esté, que las empresas estén quebradas y cerradas, no, a mí me da tristeza. Pero yo me pregunto, ¿y dónde estaban esas profecías, esas declaraciones? ¿Dónde estaban? ¿Dónde quedaron? Hermano, pero ni así entienden el engaño. Porque están ciegos, están muertos espiritualmente. ¿Qué nos dice este texto de Malaquías? De Miqueas, perdón. Nos muestra cómo algunos falsos profetas manipulaban a las personas por ganancia personal. Igual que hoy. No dicen lo que el pueblo necesita oír, sino lo que el pueblo quiere oír. Ay, no. Juanito, ¿por qué no volviste a la iglesia? Ay, no, yo no, para que me regañen tengo a mi mamá. Yo no voy a una iglesia que me estén regañando, sermoneando. Yo necesito es una palabra de motivación, una palabra de consolación. Y si bien la Biblia nos motiva a perseverar en la fe, a superar las aflicciones, a vivir la vida en obediencia a Dios, nos motiva a eso. Si bien la palabra nos consuela en medio de las tribulaciones, la motivación que buscan no es esa. Buscan una motivación para hacerse ricos, para pecar sin temor al juicio y buscar consuelo para algo en lo cual no tienen base para ser consolados. Hermano, ¿qué significa eso? Quieren que se les diga que no van a ir al infierno cuando ni siquiera han confiado en Jesucristo para ser salvos. No, Dios es puro amor, hermano. Yo no creo que un Dios de amor vaya a enviar a nadie al infierno. Ese es el consuelo que buscan muchos. Ay, si el pastor tan solo le bajara un poquito, es que da muy duro y a todo al infierno, el arrepentimiento. Y la Biblia habla de mucho más. De que quieren que les hable prosperidad, que van a ser millonarios, que les diga esas mentiras, que Dios les va a quitar todas las enfermedades. No es verdad. Mira, hermanos, si eso fuera cierto,
el CISBEN no existiría. Y el presidente, ¿sí? El presidente Petruski estaría haciendo bien con acabar el sistema de salud. Si fuese verdad que Dios nos va a quitar todas las enfermedades, pero eso no lo creen ni ellos, hombre. Cuando se enferman van a la farmacia a comprar medicamentos o si no van al médico. Es que esa es una mentira, no se la creen ni ellos. Pero el pueblo sí se las cree. El pueblo se las cree porque está engañado el pueblo de Dios. Aplicaciones para finalizar. ¿Qué nos corresponde a nosotros hoy? Hemos visto lo que significaba para el pueblo judío un profeta y un falso profeta. ¿Y a mí qué me toca de eso? ¿A mí qué me sirve saber? En Israel había profetas y habían falsos profetas. ¿Y a mí qué me sirve? Yo tengo que mañana pararme, madrugar a trabajar. Si no trabajo no como. La iglesia no me va a mantener. A mí saber si hay un falso profeta o no lo hay, no me va a dar la papita el día de mañana. El que no trabaja no come, etcétera, etcétera. ¿De qué me sirve a mí eso? Algunos pensarán, ¿cierto? No digo que todos. Bueno, que al igual que antaño, hoy abundan falsos profetas. Personas que afirman que vienen en nombre de Dios, como los que ustedes han visto ahí en la pantalla. Y muchos más. Lo que pasa es que no caben todos ahí en la pantalla. Si los pongo más chiquitos no se van a ver. Mi intención es que los vean, los reconozcan y digan, ¡ay, este es falso profeta! ¡Ah! Y a través de este mensaje puedan discernir que es verdad que es un falso profeta. De este mensaje los que vienen. Dios nos advierte que estas personas son obreros fraudulentos. ¿Cómo puedo yo saber que esas personas, esos profetas modernos son obreros fraudulentos? Bueno, porque ya nos lo dijo a través de los textos que hemos visto. ¿Cuál es el problema? Que el falso profeta afirma venir en nombre de Dios. Tiene apariencia de piedad, dice el apóstol Pablo. Parece oveja, dice Jesús. Mateo capítulo 7. Viene vestido de oveja. ¿Yo cómo lo reconozco? Bueno, porque así como el verdadero profeta en la antigüedad hablaba las palabras de Dios, hoy el verdadero profeta tiene que hablar las palabras de Dios. Viene una pregunta que nos sumergiría en un estudio completo. ¿Hay profetas hoy en día? Ya lo vimos en la serie de los miércoles sobre el Espíritu Santo y su obra. ¿Hay profetas hoy en día? ¿Que somos continuistas o cesacionistas? Somos cesacionistas. No creemos que hayan dones de profecía hoy, pero sí creemos que el oficio profético está vigente. El oficio, no el don. Dios sigue levantando profetas hoy. En la antigüedad hablaban la palabra de Dios y hoy hablan la palabra de Dios. No hay que tener un doctorado en física cuántica ni en astrofísica para saber o para entender. En la antigüedad, ¿qué hablaban? La palabra de Dios. Y hoy el verdadero profeta, ¿qué habla? La palabra de Dios que está contenida en este maravilloso libro que llamamos la Biblia. Esta es la palabra de Dios. Entonces, ¿ha cambiado algo? No. En la antigüedad, les repito, para que se vean con esto en la cabeza. ¿Qué hablaba? La palabra de Dios. Yo les hablaba a través de Hebreos 1 y 2. Les hablaba a través de visiones, les hablaba a través de la palabra audible, a través de profecías, de sueños. Porque el canon no había sido completado. No se había cumplido el propósito de Dios. ¿Cuál era el propósito de Dios? A través de esas profecías, anunciar la llegada de Jesucristo. Ya vino Cristo. Cristo vino hace 2000 años. ¿Y ahora qué? El Nuevo Testamento, ¿para qué nos sirve? Porque el Nuevo Testamento nos explica la llegada de Jesucristo. Una vez completado el Nuevo Testamento, ya se cierra el canon
Y Dios ya no nos habla ni de manera audible, ni a través de sueños, ni a través de visiones, ni a través de la llorona, de chupacabras, sino que nos habla a través de su palabra completada. Estos 66 libros, 39 del Antiguo, 27 del Nuevo. Así es que nos habla Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué necesitamos? La Biblia, sola Escritura. Para ser salvos, sola Escritura. Para ser santos, sola Escritura. Porque Dios habla a través de ella. ¿Y en qué consiste el oficio del profeta moderno? De todo aquel que habla la palabra de Dios, que proclama la palabra de Dios, que enseña la palabra de Dios. Hablar lo que está en el libro de Dios. Y entonces, ¿cómo identifico yo al falso profeta? Porque el falso profeta no habla conforme a las palabras del libro de Dios. Hermano, pero Dante Gebel leyó un pasaje de la Biblia y tuvo en cuenta el contexto, mostró a Cristo, mostró la gloria de Dios, mostró mi necesidad de arrepentimiento, mi necesidad de ser santificado. No, ¿de qué habló? Éxito, prosperidad, metas en la vida, cumplir nuestros sueños. Entonces es un falso profeta. Porque la Biblia, la palabra de Dios, no es un libro que nos va a enseñar cómo alcanzar nuestros sueños. No es un libro que pretende elevar nuestra autoestima. No es un libro que pretende enseñarnos cómo ser, tener la mejor empresa. Es el libro de Dios cuyo tema central es Cristo y su obra de redención en favor de pecadores condenados al infierno. Todo lo que se salga de este tema es un falso mensaje. Así le arranquen las hojas de la Biblia y se las peguen a su bosquejo. Alguien dijo: si tú puedes predicar tu sermón y sacar a Cristo de la ecuación, tu sermón no sirve de nada. Cristo es el tema central, hermanos. Toda predicación cuyo tema central no sea Cristo, su gloria, la obediencia a sus mandamientos, es un sermón lleno de error. Habrá algunos hombres de Dios que por sus limitaciones aún tienen deficiencias. Eso no los hace falsos profetas. Pero hay unos que en realidad, con toda la intención y con todo el conocimiento de causa, usan la palabra para engañar a los ignorantes, incautos, negligentes en la lectura y estudio de la palabra de Dios, que no hacen su deber como creyentes o no han nacido de nuevo. Por eso el Señor nos dice, hermanos, son lobos disfrazados de oveja. El falso profeta nunca va a llegar a la iglesia, a entrar por esa puerta y sacar una credencial que diga: Juan sin miedo, profeta de Satanás. Bueno, si fuera así, Jesús no nos lo hubiera advertido, sería fácil. Así no funciona, hermanos. Vienen con apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Parecen creyentes, hablan como creyentes, es más, parecen más buenos y lindos que cualquier creyente. ¡Ah! Ese pastor es un amor, yo lo amo. ¿Cómo habla de bonito? Mire, hermano, yo prefiero que digan que yo soy malo, que les doy palo, que les tiro piedras, pero que les predico la verdad. Y no que digan que yo no estoy aquí para que digan que soy lindo, para que me abracen, me apapachen, digan: ay, pastor, su mensaje impactó mi vida. Ay, yo sé ahora que Dios me va a llevar a las alturas. No estoy aquí para eso, hermano.
Estoy aquí para incomodarlos. Si salen de aquí hablando mal de mí, cumplí mi propósito. No, que a toda hora que arrepentimiento, que a toda hora que santidad, que los mandamientos. No, eso es legalismo, dicen algunos. Eso es del antiguo pacto. Los mandamientos. Bueno, pues Jesús dijo en el nuevo pacto, el que me ama, mi palabra guardará. Eso lo dice Jesús, en el nuevo pacto. No en el antiguo, en el nuevo. Estas personas tratan de no ofender a nadie, pero sí ofenden el nombre de Dios de manera indirecta, ¿no? Ellos no van a decir, pueblo de Dios, apartaos del camino, no lean la Biblia, no oren. No, ellos no van a decir eso. No vengan a la iglesia, no. Su engaño es sutil. Sutil. Oiga, yo iba apesadumbrado a la iglesia porque tengo una angustia en mi corazón y esa palabra fue tan linda. Y bueno, hay que predicar. No, nos dijeron que nuestros sueños se van a cumplir en Dios. Nos dijeron que si nos portamos bien, el Señor nos va a bendecir. Que si oramos con fervor, Dios va a cumplir todas las peticiones de nuestro corazón. Suena bonito. Que si yo le sirvo a Dios, mi familia se va a salvar. Mi hijo marihuanero va a dejar de consumir. Suena bonito. Suena bonito. Pero no es bíblico. No es bíblico. Tu hijo se va a convertir si Dios lo salva. Y para que sea salvo hay que predicarle el evangelio. El verdadero evangelio, no el evangelio adulterado y falso. El falso profeta no habla de Satanás, habla de Dios, habla de Jesús, habla de la cruz, habla de creer en Cristo. Oiga, no, pero yo cómo voy a decir que Dante Gebel es un falso profeta, que Cash Luna, Maldonado, Marco Witt, Jesús Adrián Romero, César Castellanos, un falso profeta, Corson, ¿cuál es el nombre de él? Andrés Corson, sí, que me fue. Ese que dijo que en pandemia que el mundo se iba a acabar, Gary Lee. Ese es un sobrenombre, hermano, porque tiene más cara de latino que quién sabe qué. ¿Cómo es? No, si hablan de Dios, hermanos, el problema no está en lo que dicen, y quiero que nos vayamos con esto aquí en la cabeza. No está en lo que dicen es correcto. ¿Saben dónde está el problema? En lo que no dicen. Nunca lo vamos a escuchar hablar de quebrantamiento por el pecado, de llorar por el pecado, de humillarnos delante de Dios, de divorciarnos del pecado, de vivir en santidad, de amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Nunca lo vamos a escuchar hablar de eso. Sus mensajes son bonitos porque no confrontan a nadie, porque dan esperanza, pero es una esperanza falsa. Y vivimos en la época de la autopercepción. Hay hombres que se perciben mujeres, pero cuando se enferman de allá adentro, ¿a dónde van? ¿A dónde van? ¿Al ginecólogo? No, al urólogo. Y cuando se mueran y exhumen su cadáver, ¿qué van a encontrar? ¿XX o XY? XY. Estas personas le dicen a los demás, tú eres creyente, Dios te va a bendecir. Ay, sí, yo soy creyente. ¿Hiciste la oración de fe? Sí, yo la hice. Y llevo 30 años viniendo a la iglesia. Entonces ya eres creyente. Y en el día del juicio, entre comillas, cuando exhumen tus huesos, lo que van a ver no es un creyente, sino un incrédulo engañado. Así tú repitas 1000 veces, soy creyente, soy creyente, soy creyente. Como un mantra, soy cristiano, soy cristiano, soy cristiano. Eso no sirve de nada, hermano. Si tú no te has arrepentido,
si tú no has nacido de nuevo, si tú no aborreces tu propia vida, tu pecado, si tú no te miras al espejo y te ves como la peor porquería de este mundo, nada de lo que te digan los falsos profetas va a cambiar las cosas. Ay, el hermano nos está destruyendo la autoestima. Eso es lo que quiero. Destruir tu confianza en tus obras, en tu apellido, en tu clase social, en tu belleza física. Ay, no, es que yo soy lindo. Dios tiene que amarme. A 3 metros bajo tierra, eso se acabó. Solamente hay salvación si confiamos en Jesucristo. Pero eso es muy general. ¿Qué significa confiar en Cristo? Que yo ya no confío en mí. Solo hay salvación si crees en Cristo. Eso es muy general, pero ¿qué significa? Si reconozco que solo Él puede salvarme de mi pecado y de la condenación que yo me gané por odiar y vivir una vida aborrecible a los ojos de Dios. Que estoy desnudo delante de Él y no hay nada que pueda hacer para ser salvo. Como el carcelero de Filipos dijo, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Con angustia, con quebrantamiento, dan dolor por el pecado. Estas personas nunca van a hablar de esa manera. Siempre es título de la predicación, el poder de la oración. Si tú oras con fervor, Dios te va a bendecir y va a cumplir tus peticiones. Eso sí, también tienes que actuar, tienes que orar con fe. ¿Y qué fe? Pues tienes que venir y traer una ofrenda al altar. Tienes que dar el primer paso. ¿Suena bonito? Palabras que están en la Biblia, pero es un falso evangelio. Un falso Dios, un falso Cristo. Si oyes a un predicador que busca su propia gloria, que no lleva las almas a Cristo, que pasa por alto el mensaje principal de las Escrituras. A ver, ¿cuál es el mensaje principal de las Escrituras? Jesucristo. ¿Quién es el protagonista de la historia de la salvación, de la Biblia? Jesucristo. No, tú eres David y tú vas a vencer a Goliat y Goliat son tus problemas y Goliat es la enfermedad y Goliat es tu hijo marihuanero. No, hermano. La historia no es así. La historia es que Dios salvó a su pueblo de sus enemigos a través de un niño que no tenía la más mínima oportunidad de vencer al gigante. Pero Dios salvó a su pueblo porque tenía un plan de redención para salvarte a ti y a mí. Cristo encarnado, muriendo en una cruz. Esa es la historia de David y Goliat. No, tenemos estos fanfarrones atrevidos, descarados, diciendo que la montaña se moverá. Y la montaña son tus problemas, la montaña es tu quiebra, la montaña es la enfermedad. Goliat, tus problemas, etcétera, etcétera. Engañan a la gente y la gente por ignorancia o como dice Pablo, porque tienen comezón de oír, siguen a estos hombres. Dice el Señor, muchos seguirán sus disoluciones. Estos textos los vamos a revisar, solamente los estoy nombrando. Los vamos a revisar más adelante. Seguirán sus disoluciones. Muchos, muchos, muchos. Por lo cual el nombre de Dios será blasfemado. Iglesia llena de personas, cabritos, buscando las cosas de esta vida presente. Pero no ovejas queriendo ser alimentadas por Dios a través de su palabra. Oyes a un predicador que busca su propia gloria, que no lleva las almas a Cristo, que pasa por alto el mensaje central de las Escrituras, Cristo y su obra de redención en favor de pecadores condenados al infierno. Esta persona solo habla de cosas prácticas. Hermano, a mí dame un mensaje práctico. Dígame cómo puedo arreglar mi problema con mi mujer. Noche de parejas, culto de jóvenes, explosión juvenil. Los 5 pasos para tener una novia cristiana.
¿Cómo vencer la masturbación? Huye de ahí, sal corriendo por amor de tu propia alma. Sal corriendo. ¿Estás en un lugar así? Huye. Corre por tu vida. ¿Cómo podemos identificar al falso profeta? Nos llama al pueblo al arrepentimiento, nos llama a la obediencia a la palabra de Dios, no confronta con el pecado, no presenta a Cristo como Él se ha revelado en las Escrituras. Juan 10:11. Yo soy el buen pastor, no el falso profeta, el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Si tienes que defender a alguien, si tienes que luchar por alguien, si tienes que pelear por alguien, pelea por Cristo, por su palabra. No seas idólatra de estos personajes. Hay personas que se enojan porque, no, pero es que el profeta tal dijo esta herejía. No, ¿cómo así? Eres un idólatra. Hombres como tú y yo, que no solo se equivocan, son engañadores, falsos maestros, que lo que quieren es tu perdición y se lucran. ¿Usted cree que esas presentaciones son gratis? ¿De verdad ustedes creen eso? ¿Ustedes creen que esa señora que está en la esquina inferior derecha no cobró 800 millones de pesos por 2 noches? Y la gente los paga 180 y pico mil de dólares por un evento de 2 noches. Y la gente los paga. ¿Por qué? Porque tienen comezón de oír. Quiera Dios que no haya nadie hacia aquí, y si lo hay, haya aprendido hoy que tenemos la palabra profética más segura en nuestras manos. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre de la gloria, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Es la palabra profética más segura. Señor, ayúdanos a ser fieles y a presentar siempre en cada sermón y enseñanza a Cristo, el autor y el consumador de la fe. Aquel que dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Aquel que es la palabra de Dios encarnada, el verbo que se hizo carne, nuestro gran Dios y Salvador. Ayúdanos a serle fiel y a tener convicciones para contender ardientemente por la fe que nos ha sido dada. Y no solamente huir del engaño, sino desenmascarar a estos perversos que tienen el Evangelio como fuente de ganancia. Bendice a tu pueblo, Dios, te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Sublime gracia del Señor.